Atento, voy a ponerte una situación que has podido vivir de cerca o seguro algunos de tus cercanos también han podido vivirla. Imagina que comienzas el día, que llevas ya varias comidas y sientes que tu intestino pues, no está en el mejor de sus días. Te sientes inflamado, con un dolor latente, con hinchazón e incluso cuando vas al baño tienes deposiciones irregulares. Casi todo lo que estás comiendo en este día te sienta mal. Y afrontar la próxima comida ya se te hace un momento difícil a nivel emocional del día. Te preguntas qué estará pasando. Pues bueno, mi nombre es Alejandro Luque, soy nutricionista clínico, pero hoy estoy aquí en rol de entrevistado y tenemos la suerte de tener una especialista en patología intestinal, como es Lucía Redondo, que es nutricionista y además especialista en SIBO y otros trastornos digestivos, que nos va a ayudar un poco a entender esta situación o parecidas a esta y cómo podemos, digamos, gestionarlo o cómo se gestiona normalmente a nivel clínico. Así que nada, antes de nada, Lucía, bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Antes de empezar con las preguntas, me gustaría decirles a todos los que nos están viendo que si alguna de las cosas de las que hablamos, Lucía, les resuenan, pues que vamos a estar muy atentos en comentarios respondiéndolo todo. Así que no se queden con ninguna duda, con ninguna cosa, que nos lo pueden dejar sin ningún tipo de problema y estamos bastante atentos, ¿vale? Así que nada, para entrar un poquito en la temática de qué es el SIBO, que es un trastorno digestivo, cuéntanos un poco, tú, Lucía, desde tu experiencia. ¿Cuál es el SIBO? ¿Cuáles son digamos, los síntomas más comunes? ¿Qué cosas tienen los pacientes que están padeciendo esta situación? Bueno, yo empezaría por el inicio, que es ¿qué es el SIBO? No sé, ¿cómo definimos el SIBO? Realmente el SIBO por primera vez se define como un exceso de bacterias en el intestino delgado. En el intestino grueso, lo natural, lo normal es que haya muchísimas bacterias, de hecho son necesarias, las necesitamos para todas nuestras funciones biológicas prácticamente. El problema es cuando esas bacterias sobrecrecen en un lugar donde no toca, que es el intestino delgado, un lugar donde nosotros hacemos la digestión y absorción de nutrientes, donde si tenemos un exceso de bacterias se van a generar más gases de la cuenta que no podemos gestionar. Y entonces eso provoca pues, hinchazón abdominal, gases, flatulencias. El tema es que con los años, en realidad, aunque se habla del SIBO como un exceso de bacterias en el intestino delgado, de hecho es lo que significan las siglas SIBO en inglés, en realidad sabemos que lo que tenemos es una disbiosis intestinal. Es decir, no es un simple exceso de bacterias, hay una disbiosis, una alteración del tipo de microbios. Y de hecho, bajo este concepto y bajo la sintomatología habitual del SIBO, que es esa hinchazón, gases, puede haber estreñimiento, puede haber diarrea, puede haber digestiones lentas, pesadas, puede haber muchos síntomas extradigestivos también. En realidad, bajo ese paraguas, hablamos de 4 tipos de SIBO, de 4 tipos de disbiosis en realidad, ¿vale? Entonces, digamos que ese concepto de SIBO se ha ido ampliando a medida que se ha ido analizando, porque hay estudios, fíjate qué curioso, donde han hecho, en una endoscopia se coge una muestra de lo que hay en el intestino delgado y lo que observan es que en esos pacientes diagnosticados como con SIBO, en realidad todos ellos tienen una disbiosis intestinal. ¿Vale? Por eso es importante remarcar esto y es muy importante a la hora de establecer un tratamiento. Porque si te quedas solo con que el SIBO es un exceso de bacterias, metes un antibiótico y te quedas tan ancho. Y eso hemos visto que lo que genera es una cantidad de recidivas muy importante. La gente puede mejorar al principio, durante el primer mes pues está muy bien, pero a la larga, cuando volvemos a hacer todo lo que hacíamos antes, y el efecto, digamos, del antibiótico pues ya ha dejado de tener su efecto, vuelven los síntomas igual. Por lo tanto, esto es muy importante entenderlo para poder establecer un buen, ¿no? y guiarnos hacia un buen tratamiento que mejore los síntomas a largo plazo. Sí, aparte ahora cada vez más, ¿no? Y es un problema de salud pública el tema de la resistencia a los antibióticos, ¿no? De hecho, se data que, bueno, que la próxima, o se dice, se hipotetiza que la próxima pandemia mundial no será por parte de un virus, sino por parte de una bacteria, ¿no? Y que la gestión con tanta resistencia a antibióticos, pues sería como más compleja.
Exacto. Bueno, y es que tenemos más, efectivamente, más problemas añadidos. Es cierto que uno de los antibióticos más utilizado para el SIBO es el Spiraxin, que es la rifaximina. Ajá. Se utiliza ese cuando es el SIBO más normal, digamos, el de hidrógeno, el más antiguo, digamos, o sea, el que se detectó por primera vez. Y luego se utiliza en alguna combinación de Spiraxina y neomicina, normalmente cuando ese SIBO es por un exceso de arqueas, en realidad, ¿no? Vale, digo esto simplemente porque el Spiraxin, la rifaximina, en realidad es un antibiótico bastante diferente al resto y, por ejemplo, está descrito que no genera resistencia este concreto, ¿eh? Todos los demás pues ya tienen otra serie de efectos. De hecho, el Spiraxin es un antibiótico que no se absorbe, que pasa por el tubo digestivo sin que se absorba, no genera resistencias y, en teoría, los estudios ven que no genera la disbiosis típica del resto de antibióticos. Es decir, que es un antibiótico algo más suave. De hecho, nosotros en algunos tratamientos lo incorporamos porque al final, bueno, es efectivo, se tolera bien y, bueno, nos ayuda a manejarlo siempre y cuando sea dentro de una estrategia mucho más completa que ayude a reequilibrar el intestino. El Spiraxin solo no funciona. A la larga, funciona en el momento, puede que alivies los síntomas, pero a la larga necesitamos algo más. Joder, pues qué interesante, no sabía esto de lo del Spiraxin. Y Lucía, qué es lo que tiene que ocurrir para que se dé ese SIBO? O sea, cuáles son las causas comunes? ¿Y cómo conseguimos decir, oye, pues esta persona está padeciendo digamos, un proceso de SIBO? ¿Cómo se diagnostica? Bueno, aquí hablaríamos de dos cosas, ¿no? Una es el cómo lo diagnosticamos y otra cuáles son las causas. Si quieres empezamos con las causas, que digamos siempre que hacemos un tratamiento más integrativo, desde un punto de vista más global, en el cual buscamos una mejora a largo plazo, es muy importante identificar las causas. Entonces, ¿por qué motivo una persona puede llegar a tener esta sintomatología, ¿no? La barriga hinchada, los gases, la pesadez. Hay muchas causas y muchas veces no es una sola. Aquí yo diferencio entre las personas que llevan toda la vida con problemas digestivos, ¿no? Que nosotros cuando estamos en consulta pues preguntamos ¿y desde cuándo aparece esto? Y hay personas que te dicen, mire, si es que toda la vida ha sido mi punto débil, de pequeña pues tenía dolores de barriga, tenía vómitos, tenía gases, o sea que arrastran ya desde la infancia y luego de hecho sigues preguntando cómo fue el parto, la lactancia, los primeros alimentos, estrés, antibióticos, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, de haber tomado muchos ciclos de antibióticos de pequeño. Todo eso no, lo que nos indica es que hay una disbiosis intestinal que ya viene desde pequeñito o pequeñita. Y es simplemente entender que ahí hay una tendencia hacia esa disbiosis, porque esa microbiota, hay una parte que se forja cuando somos pequeños y luego pues cuesta más, no es que no la podemos modular, sino que cuesta un poquito más. Entonces muchas veces hay esa base de disbiosis ya. A eso se le pueden sumar muchas situaciones, como por ejemplo la toma de fármacos, por ejemplo, bastante habitual la toma de inhibidores de la bomba de protones, el tan usado omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, todos estos durante mucho tiempo es una de las causas descritas como causas de SIBO. ¿Por qué? Porque estás reduciendo la acidez del estómago, o sea, el pH del estómago sube, entonces esa acidez del estómago que es necesaria para eliminar parte de los microbios que consumimos con los alimentos, no tenemos esa barrera, que es lo que conocemos como hipocloridria gástrica, que puede venir dado por la toma de inhibidores de la bomba de protones o por otras causas que también puedan generar hipocloridria o una mucosa muy débil, ¿no? Como el estrés crónico. Entonces, esa falta de ácido en el estómago puede ser una de las causas de ese SIBO. Otras causas, pues puede ser un hipotiroidismo, que también puede afectar bueno, puede generar hipocloridria, puede generar un tránsito intestinal más lento, etcétera, y puede estar relacionado con SIBO. Hay muchas personas, otras causas, estoy pensando en las más habituales o las que nos llegan más a consulta, personas que han hecho un viaje pues, a la India, a Cuba, a países a los que no tienen el mismo control de higiene que tenemos aquí, pues que han tenido una gastroenteritis y te describen, es que desde que fui a la India y tuve una gastroenteritis muy importante, no me he recuperado. Bueno, pues está descrito que esas gastroenteritis también pueden provocar un SIBO.
pueden generar una disbiosis, pueden generar una alteración de lo que se conoce con el nombre de complejo motor migratorio, que son todos esos movimientos del estómago, del intestino, que lo que hacen es barrer y eliminar los residuos de alimentos, de bacterias. Es un mecanismo para protegernos del SIBO y este puede se ha podido afectar tras una gastroenteritis que hayamos sufrido en algún momento, en algún viaje. Bueno, no hace falta que sea viaje, ¿eh? Hay gente que también le ocurre aquí y también puede ser motivo o causa. Más situaciones, bueno, he descrito el estrés crónico, luego hay patologías, por supuesto, como una celiaquía, una endometriosis que también puede afectar a la zona intestinal y también genera estos síntomas. Realmente hay muchísimas causas detrás del SIBO, pero es muy importante indagar, averiguarlas. Hay algunas que no podemos hacer grandes cosas, pero hay otras que sí que nos van a ayudar a resolver mejor el problema. Digo esto porque imagínate que el problema es que tienes una disbiosis desde que eres pequeñita o pequeñito y eso se ha ido, bueno, los años ha ido empeorando, hay personas que han normalizado eso hasta que un momento, ahora que se habla más de esto, pues yo creo que la gente se va dando más cuenta de que tener la barriga hinchada no es normal, de que tener gases no es normal, gases molestos no es normal y entonces te pones a ello. Bueno, en ese caso lo que tenemos que trabajar es mucho la microbiota, la pared intestinal, ¿no? Ayudar a esa recuperación, cambiar hábitos de vida, ¿no? Hacer muchas modificaciones, muchos cambios para llegar a mejorar ahí, ¿no? Sí, sin duda. Como tú dices, una entidad compleja que no se da aislada. Y eso es muy importante que la gente lo entienda. Es decir, que el SIBO no aparece y solo está ahí, sino que seguramente cuando se tira del cable, y tú muy bien lo has explicado, salten, pues eso, endometriosis, hipotiroidismo, insuficiencia hepática, cualquier otra cosa, porque al final los microorganismos, muchas veces lo decimos, se desregulan al igual que se desregula el funcionamiento celular o las disfunciones celulares. Entonces es muy interesante este punto. De hecho, yo siempre digo, tengo una frase que hay tantos SIBOs como personas con SIBO. Es decir, Sí. Intentar tratar el SIBO a todos por igual, con un antibiótico y ya está, es un error porque no estamos entendiendo lo que es verdaderamente el SIBO, que en definitiva es una disbiosis en el intestino delgado, una alteración de los microbios que habitan en el intestino delgado. Por eso es muy importante entender esto, que el tratamiento debe ser cuanto más individualizado mejor. Sí. Y hablando, si quieres, comentamos un poco la otra pregunta que me has hecho al principio de cómo diagnosticarlo, ¿no? El cómo sabemos que tenemos SIBO. Bien, lo primero es entender que no tenemos una prueba fiable al 100% y que la sintomatología que presentemos es lo que más información nos va a dar a los terapeutas, digamos. Entonces, bueno, describir esa descripción tan exhaustiva de esas preguntas que hacemos en consulta de pues cómo son las digestiones, tienes acidez, tienes reflujo, tienes diarrea, estreñimiento, dolor, hinchazón, desde cuándo apareció esto, cómo ha ido evolucionando. O sea, todo eso nos da mucha información. También los síntomas extradigestivos, o sea, todo lo que te pasa, ¿no? Dolores de cabeza, dolores musculares, picores en la piel, bueno, todo esto nos da información. Más después de eso, después de esa valoración clínica, podemos hacer alguna prueba. Entonces, la prueba que tenemos al alcance y que llevamos mucho tiempo utilizando es el test de aire expirado para SIBO, que es un test en el cual tú te bebes una mezclita de agua con normalmente lactulosa o lactitol, te lo bebes y luego vas soplando y se van analizando los gases que tú expulsas. Para de esa manera, eso es una manera de ver cómo están metabolizando, cómo están gestionando los microbios de tu intestino, eso que acabas de tomar, ¿no? Entonces, ese test actualmente en España, al menos, solo lo tenemos para identificar el SIBO de hidrógeno y el de metano. Es decir, que solo se valora el hidrógeno y el metano expirado, también se analiza el CO2, pero el CO2 simplemente es para asegurar que la muestra esté bien cogida, o sea que solo podemos identificar esos dos tipos de SIBO. En Estados Unidos, en Canadá, en otros países ya tienen el test que analiza el sulfuro de hidrógeno, el tercer gas, el tercer tipo de SIBO, pero a España todavía no ha llegado, que eso, bueno, estamos a la espera de ello, pero realmente de momento tenemos esos dos. Y es la manera de identificar SIBO de hidrógeno, SIBO de metano o también, mejor dicho, llamado IMO, que es el exceso de metanógenos en el intestino.
El sulfuro de hidrógeno realmente lo valoramos más por la sintomatología, porque es el típico que genera gases con un olor a huevo podrido, un olor muy fuerte. Suelen ser personas que tienen mal aliento, que tienen sensación de inflamación, porque el sulfuro de hidrógeno es un gas muy inflamatorio. Entonces hay esa sensación de inflamación, de hinchazón, también dolores de cabeza a veces, o dolores musculares, o sea, otros síntomas más extradigestivos. Y luego el cuarto tipo de SIBO, digamos, o de disbiosis intestinal, sería el del exceso de cándidas o de hongos patógenos en el intestino. Y ese pues no se puede valorar por el test de aire expirado, sino que lo podemos valorar con un test en la orina, analizando arabinos, arabinitol. Se puede valorar hacer un test en heces para valorar si hay cándida. El problema de la cándida es que muchas veces y muchos de nosotros lo tenemos sin que sea patógeno, ¿no? Entonces hay que asegurarnos muy bien de que sea esa cándida patógena la que pueda estar detrás de sintomatología. Pero hay muchas veces que también hay esa presencia de cándida. Y algo muy importante es que esto no es matemático y decir, bueno, a ver qué tipo de SIBO tengo y así ya lo trato. Bueno, pues es que muchas veces hay combinaciones de tipos de disbiosis. De hecho, hay una combinación que se da mucho, que es un exceso de arqueas en el intestino con cándida, porque de hecho las arqueas y las cándidas se llevan muy bien. Y de hecho esos metanos, ese exceso de metano crónico que suele provocar estreñimiento, son personas con mucho estreñimiento, con una barriga muy hinchada, con eructos a veces. Cuando vienen cronificado, que viene de hace muchos años, que es muy habitual, ¿no? ¿Desde cuándo tienes estreñimiento? Igual casi de toda la vida. Esos metanos que se arrastran de hace tiempo, raro es que no vengan con cándida asociada. Entonces, bueno, que hay que valorar bien todo esto de forma integrada, porque ojalá fuera tan sencillo, ¿no? de libro, y que fuera solamente, mira, tengo este tipo de SIBO y lo trato, ¿no? Es bastante más complejo. Sí, 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 sí. Mira, muchas veces hablamos bueno, de tener la capacidad de, independientemente de tener pruebas específicas o marcadores específicos, que muchas veces como que se pierde eso que tenían los antiguos médicos, ¿no? Oye, de saber ver al paciente, saber escucharlo, de saber percibir cosas que no son puramente numéricas, sino como subjetivas, ¿no? Sensaciones, como tú decías, temas digestivos, cómo son las heces, son cosas perceptibles, no numéricas, pero que sí que ayudan mucho a la hora de hacer un diagnóstico que puede ser no tan simple, aunque se tenga el positivo o negativo en otra prueba. El problema es que como tenemos ese test, que además se llama test de aire expirado para SIBO, y es como el test que utilizamos, bueno, pues es una herramienta, pero es que de verdad con todos los resultados, y bueno, la de resultados que hemos visto y tenido y valorado, ojalá fuera tan fácil, pero no lo es. Primero porque hay personas que tienen todos los síntomas de SIBO, que tienen, bueno, pues, y se han descartado otras patologías y está claro que hay una disbiosis y a lo mejor sale todo bien, ¿no? Y eso no quiere decir que no le vayas a tratar, eso quiere decir que ese test no ha salido bien. Y hay otra cosa que me gustaría mencionar, ahora que hablamos de los test y las pruebas y el SIBO, es que antes de llegar al diagnóstico de SIBO, hay que asegurarse bien que no haya otras patologías más graves o más importantes. Y para eso hay una serie de síntomas que son los síntomas que dentro del mundo digestivo, o sea, de los médicos digestivos, dentro del diagnóstico y del cribado, son los síntomas de alarma. Es decir, si un paciente viene y tiene, pues, por ejemplo, moco en heces, tiene sangre en heces, tiene dolor que le despierta por la noche, tiene una serie de síntomas que nos puedan hacer pensar en que haya algo más, hay que seguir el diagnóstico, hay que ir a un buen médico digestivo y que te haga un buen screening y un buen descarte de otras patologías como enfermedad inflamatoria intestinal, una celiaquía, un Helicobacter pylori, que muchas veces la infección por Helicobacter pylori también hay síntomas que se confunden con un SIBO. Es decir, que no todo es SIBO, ¿no? Que siempre digo yo y que valoremos también otras patologías que puedan estar asociadas ahí. Sí, y hemos hablado, Lucía, bueno, de la administración de algunos tipos de antibióticos, en algunos casos concretos, como apoyo de una terapia o de un tratamiento más completo para estas personas que están sufriendo SIBO, pero ¿cómo realmente es un tratamiento de SIBO? ¿Qué herramientas se utilizan? ¿Qué utilizáis vosotros? Bueno, pues
Mira, a mí me gusta siempre poner la analogía siguiente. Imagínate que vamos a vivir a una casa, que nos hemos comprado una casa, pero es una casa vieja, pues que lleva muchísimos años, que ha vivido ahí durante muchos años una familia, que ha quedado destrozada la casa, que está llena de polvo, que está sucia y tú vas a vivir allí. ¿Qué vas a hacer primero? Pues primero te vas a tener que poner a limpiar, a quitar todos los muebles, a tirar cosas viejas, ¿no? a limpiar primero todo eso, luego a lo mejor pintas y luego ya llevarás tus cosas, llevarás tus muebles, tu ropa, tus vajillas, tus cosas. Bueno, pues el intestino, pensemos igual. Si tenemos una disbiosis o un SIBO, tenemos la barriga fatal, primero hay que hacer una fase de limpieza. Y esa fase de limpieza, antes de empezar a recuperar el intestino, la microbiota y demás, esa primera fase de limpieza es importante hacerla, pero no hace falta hacerla siempre con antibióticos. Es decir, la opción, digamos, más ortodoxa, más convencional, es dar un antibiótico y ya está. A veces el Spiraxin o a veces Spiraxin y neomicina, sobre todo en el caso del IMO, ¿no? del SIBO de metano. Nosotras siempre valoramos todas las opciones, es decir, según la persona, según a lo mejor si tiene unos valores muy elevados, valoramos el uso de algún antibiótico si es necesario y si no, solamente herbáceos. De hecho, en el caso de usar algún antibiótico siempre lo acompañamos con herbáceos, o a la vez o de forma separada, pero siempre es un mes de limpieza, ya sea con herbáceo solo o con una combinación de antibiótico y herbáceo. ¿Por qué? O sea, ¿qué ventajas tiene el uso de herbáceos? Porque puedes decir, hombre, pues el Spiraxin acabo de decir que es tan seguro y que no genera resistencias, no se absorbe y demás. El tema es que, fíjate, el herbáceo nos aporta, primero, que los herbáceos, cuando hablo de herbáceos hablo de plantas que pueden ser pues desde el orégano, berberina, comino negro, ajenjo, bueno, hay muchísimas opciones. Los herbáceos nos aportan multitud de elementos maravillosos que son muchas veces antiinflamatorios, antioxidantes, es decir, van a generar un efecto extra positivo en nuestro organismo. Y luego algo muy importante, he mencionado, y es muy importante que lo tengamos presente, esa posibilidad de que haya algún desequilibrio fúngico, que haya un exceso de cándida patógena. En el caso de que haya una cándida patógena, un exceso de hongos patógenos en el intestino, si solo trabajas con antibiótico y hay algo de cándida, pues vamos a favorecer su crecimiento. En cambio, utilizando herbáceos tenemos mucha más seguridad en que vamos a controlar mejor todo el ecosistema microbiano. Vamos a conseguir controlar no solo el exceso de bacterias o de arqueas que tengamos en el intestino, sino también esa posibilidad de la cándida. Entonces, los herbáceos, bueno, por esa parte y luego porque lo que has comentado del problema de la resistencia de los antibióticos, por ejemplo, la neomicina, el metronidazol, que a veces se utiliza también, pues eso lo evitamos efectivamente con los herbáceos, ¿no? Entonces, la idea es hacer una fase de limpieza, normalmente dura un mes, y luego hacemos una segunda fase de recuperación intestinal, de recuperación de la microbiota. Ahí es donde tienen sentido aportar probióticos de buena calidad y otras ayudas para recuperar la mucosa intestinal, como por ejemplo puede ser la glutamina, pueden ser algunas setas, como por ejemplo la melena de león, algunos minerales como bueno, el zinc, la vitamina A, como vitaminas, la vitamina D, asegurar un poco todo ese aporte de nutrientes, de elementos que puedan ayudarnos a recuperar la función, bueno, la barrera intestinal. Y luego también muchas veces ahí ayudamos a favorecer las secreciones digestivas, por ejemplo, la secreción de bilis, la secreción de ácido en el estómago, porque hemos dicho que eso ya será en función de cada uno, ¿no? La característica de cada persona, donde tenga su punto débil. Y ahí podemos ayudar con plantas como el jengibre o plantas amargas que nos ayuden a recuperar las funciones digestivas. Entonces, tenemos que hacer un trabajo, esa segunda fase es fundamental y yo siempre le digo a los pacientes, tan importante es la primera fase como la segunda. Justamente esta semana me decía un paciente conocido, que claro, al tener más confianza, pues pasan estas cosas, que me decía, hice la primera fase, pero aún no he empezado la segunda. Y había dejado como un tiempo, claro, y es comprender que es tan importante limpiar como recuperar, porque si no, la sintomatología difícilmente va a mejorar. Es verdad que pues si tienes la barriga muy hinchada
y te tomas el antibiótico, normalmente el antibiótico o esa fase de herbáceos, normalmente la hinchazón baja, se reduce esa gran formación de gases, ¿no? Pero es fundamental esa segunda parte de tratamiento, ¿vale? Y luego entramos en la tercera fase, o sea, son 3 fases, ¿vale? La tercera fase es la fase de mantenimiento. Y también es muy importante porque se trata de evitar las recaídas y ahí esa fase de mantenimiento va a ser en función de la causa que haya generado el SIBO en cada persona, la sintomatología, otras patologías que tenga. Por ejemplo, ahí es muy importante. Si una persona tiene estreñimiento, imagínate un exceso de arqueas con estreñimiento y demás, es tan importante evitar que se vuelva a congestionar el intestino y que vuelva al estreñimiento, porque imagínate que haces todo el tratamiento y tal, te vas de viaje y estás 5 días sin ir al baño, que parece mucho, pero hay gente, de verdad, 4 o 5 días sin ir al baño. Ese tiempo de las heces estar ahí durante tiempo y días y puede hacer que vuelva a aparecer el SIBO, que vuelva a haber una recaída. Entonces es muy importante hacer esa prevención del estreñimiento y si te vas a ir fuera, pues necesitamos llevarnos alguna herramienta para evitar esto. Y luego también en esa fase de mantenimiento, pues trabajar mucho la parte emocional, la parte de estrés, de conflictos emocionales, porque están detrás muchas veces de estas situaciones crónicas, ¿no? de estos SIBOs crónicos que son difíciles de resolver. Entonces es muy importante también trabajar ahí. De hecho, tan importante es que yo el año pasado metí en el equipo a Adelaida, que es coach, que trabaja muy bien y hace sistémica familiar, hace muchas terapias de este tipo, bueno, es mi terapeuta, de hecho. Y por eso o sea, tantos pacientes con problemas digestivos que necesitan ese apoyo emocional, bueno, pues al final es, mira, tener a alguien cerca con quien poder comentar los casos y compartir. Luego, dentro de esa fase de mantenimiento de la que hablo, muchas veces también trabajamos mucho la detoxificación hepática, porque el hígado y la función digestiva y lo que pasa en el intestino es que están directamente, muy estrechamente relacionados, entonces también apoyar con detoxificación hepática, recuperar mucosas digestivas, bueno, en definitiva, ver en cada persona en qué cojea, qué le falta y trabajar ahí, ¿no? Sería un poquito el planteamiento del tratamiento que solemos hacer en el equipo. A mí hay algo, Lucía, que me gusta mucho preguntar, lo has explicado todo genial, yo creo que ha quedado súper claro, pero como para bajar un poco la teoría al mundo real, yo no sé si tienes algún paciente que hayas tratado con SIBO que te haya llamado especialmente la atención por su caso en concreto, por su evolución, por las cosas que pasaron, y nos quieres contar bueno, la anécdota o el caso para ver que esto también pues tiene una aplicabilidad real y que se da. Claro. Pues sí, mira, tengo además, tengo en mente una paciente que además nos viene muy bien por lo que he comentado antes de la importancia de la sintomatología y no apoyarnos tanto en las pruebas. Porque, a ver, hay pacientes que son muy claros, ¿eh? También digo que la mayoría de pacientes son bastante claros, ¿no? De haces alguna prueba y lo ves muy claro con la sintomatología y entonces ya está, ya está. Pero luego hay algunos pacientes como esta chica que voy a comentar, que no estaba tan claro y que yo creo que fue un poco, por eso me acuerdo tanto de ella. Esto es una chica, tiene unos 40 años, ¿vale? Y llevaba mucho tiempo dando tumbos por muchos médicos, PNI, bueno, varios sitios había acudido, que son los pacientes, claro, estos pacientes son los más retos, no son los retos porque dices, bueno, si has ido ya a varios, pues no somos aquí Lourdes, pero bueno, en esta mujer, por ejemplo, fue un caso muy bonito porque fue una mujer que llevaba 2 años desde que había tenido un accidente, se había roto la muñeca y había estado mes y medio, 2 meses tomando mucho fármaco para la lesión, o era una rotura. Pues había tomado mucho antiinflamatorio, mucho corticoide, o sea, le habían hinchado a esto. Bueno, pues desde entonces empezó a tener problemas digestivos de mucha hinchazón, mucho estreñimiento, pero con heces blandas y luego urgencia al defecar. Tenía también muchos picores, dolores de cabeza.
Y además de eso le daban como brotes, pues cada mes, cada 2 meses le daban brotes que se ponía fatal de pues mucha diarrea, más picores, más agotamiento, también mucho agotamiento, mucho cansancio, le dan como brotes y no lo podía controlar con nada. Bueno, pues además el marido médico, habían buscado, bueno, habían hecho de todo, habían hecho pruebas y demás. En este caso, fíjate que las pruebas salía todo bien. Se hizo hasta un análisis de heces, si quieres comentamos luego algo sobre esto, Alejandro. Se hizo un análisis de heces que salía más o menos todo bien, sí que salía la cándida ahí un poquito al límite, alguna cosita, un poquito más de proteolíticas de la cuenta, pero no algo así como llamativo. Se había hecho alguna prueba más, que ahora no recuerdo, pero salía todo bien. ¿Vale? Entonces, claro, llega a consulta. Bueno, se había analizado parásitos también, que es un poquito con esas diarreas y tal, todo negativo. Bueno, pues claro, fue como un caso muy complicado y ahí fue como vamos a empezar por lo básico, o sea, por los síntomas, a repasar todo bien, a qué puede deberse esto. Claro, hay por ejemplo, una situación muy asociada al SIBO, que es la histaminosis. De hecho, tengo un artículo en la web por si alguien quiere profundizar sobre ello, porque hay muchas personas con trastornos digestivos que además tienen síntomas como, por ejemplo, dolores de cabeza o migraña, muchos picores en la piel, dolores musculares, articulares, agotamiento, problemas de síndrome premenstrual en las mujeres, problemas digestivos, y puede haber asociado esa histaminosis, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en esta paciente que estoy comentando, a mí me sugería mucho, o sea, había muchos síntomas como compatibles con la histaminosis. A pesar de que luego le mandé una prueba y le salió negativo en orina, pero es que a veces en orina sale negativo, igualmente puede haber una histaminosis. Total que, bueno, pues había esa sospecha de histaminosis, había sospecha de SIBO de sulfuro de hidrógeno, ¿vale? El que he comentado antes de gases con mucho olor, de mal aliento, también esa sensación de inflamación y también había algo de sospecha de cándida, ¿vale? Por la sintomatología. Aquí fue más un tratamiento de bajo la sintomatología, que lo vemos muy claro, vamos a ver si responde a un tratamiento con esta hipótesis. Es más, crear una hipótesis, vamos a generar un tratamiento bajo esa hipótesis y ahí hicimos un tratamiento con herbáceos dirigidos. Lo bueno de los herbáceos es que si conoces bien plantas y demás, puedes afinar bien a esas sospechas, es decir, tanto a esas bacterias reductoras de sulfatos, a esa cándida posible. Utilizamos herbáceos con mezcla de plantas que pudieran ser útiles para todo esto. Trabajamos mucho también estómago para ayudar a esa posible también hipocloridria que podría haber, que también sospechábamos. Bueno, el jengibre, por ejemplo, mucho jengibre. De hecho, luego me decía, o sea, ella me decía, es que yo tomo jengibre y me da la sensación de que me limpia todo el intestino, ¿no? O sea, el jengibre cuando das en la persona que justamente le va a ir bien, la verdad es que es maravilloso. Bueno, pues hicimos este tratamiento con esa fase de limpieza simplemente para ver cómo respondía, fase de limpieza y a la vez ir mejorando el estómago y demás, y aplicamos un tipo de alimentación baja en histamina, ¿vale? Para ayudar a controlar todos esos síntomas extradigestivos. Bueno, en este caso, o sea, la paciente tuvo una mejora espectacular, ¿vale? Solo el mes de tratamiento que hicimos empezó a mejorar mucho, que ya no tenía crisis, que empezaron las heces a estar bien, dolores. No, es que los síntomas de la histaminosis, la verdad que cuando das en el clavo son como muy espectaculares, porque bajas histamina, ayudas a esa parte y suelen mejorar. Bueno, pues esta paciente la verdad que mejoró. Luego seguimos haciendo ya ese trabajo de recuperación con probióticos, con glutamina, con más plantas para ayudar a la recuperación digestiva. Y la verdad que bueno, que este paciente fue como, o sea, nunca volvió a tener una recaída. Seguramente aquí tenemos una mezcla, una disbiosis. O sea, yo estoy convencida en esta paciente que lo que había era una mezcla de patógenos, una disbiosis por varias vías, ¿no? Entonces no se trata de dar Spiraxin, no se trata de dar fluconazol, que sería el antifúngico, se trata de reequilibrar ese ecosistema intestinal. Y ahí las plantas son maravillosas.
Y con el apoyo de la alimentación, también, bueno, que no hemos hablado antes, ¿no? Pero cuando hacemos un tratamiento de SIBO, normalmente, claro, hacemos también cambios en la alimentación. Depende del paciente, podemos apoyarnos en un tipo de alimentación más baja en FODMAPs, es decir, en elementos fermentables en el intestino. No en todos los pacientes, dependerá de su situación, también de su relación con la comida, porque también tenemos que tener cuidado ahí, evitar pues, trastornos del comportamiento alimentario y todo eso, pero viendo en cada caso sí que podemos aplicar dietas bajas en FODMAP o controlar más la histamina o ver qué necesitamos o en qué necesitamos apoyarle o oye, a lo mejor simplemente haciendo una alimentación saludable, empezar a comer bien. O sea, si son pacientes que comen mal, pues empezar a comer bien ya es un paso importantísimo. Es cierto que nosotros en el equipo nos suele venir gente ya bastante mal, entonces o sea, ya comen bien. O sea, pacientes, ese perfil de paciente que a lo mejor pues ya ha leído, ya ha visto, ya comen bien, es decir, su problema digestivo no es porque esté bebiendo bebidas refrescantes todo el día, sino que es porque hay algo más. Entonces ahí sí que tienes que afinar un poco más, ¿no? Pero bueno, esa parte de dietética también es muy, muy amplia. Sí, además es un caso muy, muy chulo. Bajo mi experiencia, las personas con histaminosis es que, claro, están sufriendo un síntoma molesto durante todo el día y nada más que ven un poco la luz, o sea, te lo trasladan súper rápido, en plan, oye, ya no me pica, ya no tengo eczema, ya no... te dicen, oye, es que estoy respirando por fin, entre comillas, después Eso es. de todo este tiempo en el que estaba bastante afectado con este tipo de De síntomas. hecho, la histaminosis es rápida en la mejora, pero los pacientes suelen tardar mucho en dar con el problema, porque la histaminosis produce síntomas tan dispares, ¿no? Como la migraña, los dolores musculares, pues igual han ido a 20 especialistas y nadie sabe, ¿no? Al reumatólogo, al neurólogo, al neumólogo, porque también provoca síntomas puede haber asma, puede haber rinitis, Entonces, claro, son síntomas tan dispares que no tienen por qué aparecer todos, también hay que decirlo, pero le cuesta mucho llegar al diagnóstico, ¿no? O a entender a qué especialista me tiene que tratar. Bueno, pues igual no es un especialista, ¿no? En algo, sino quizás es alguien que contemple otras posibilidades que sean mucho más globalistas. Y Lucía, para las personas que hayan llegado hasta aquí, que estén viendo esta entrevista, ¿nos puedes contar un poco, bueno, quién eres a nivel profesional, a qué te dedicas, cuáles son los servicios que estás ofreciendo actualmente, todos los temas dónde pueden encontrarte, sobre todo? Vale, bueno, yo no sé, soy una persona que me gusta mucho estudiar y conocer y leer, investigar. Bueno, soy dietista nutricionista, doctora en ciencias y bueno, me he formado dentro de la medicina natural en todo lo que he podido, medicina china, en PNI, en nutrición ortomolecular, bueno, en todas esas herramientas que nos aportan esta otra parte. Actualmente lo que hago, bueno, tengo un proyecto de clínica online, tenemos un equipo, todos somos nutricionistas o dietistas y PNIs bueno, o con formación similar y hacemos consultas online, planes de salud integrativa online. Y después también hago la parte de docencia, que a mí me encanta. De hecho, yo durante muchos años fui profe del ciclo de dietética en Barcelona y me gusta mucho esa parte docente. Tengo en mi página web tengo cursos sobre SIBO para dirigidos a profesionales y bueno, luego doy clases en varios másteres por España y bueno, cositas que van surgiendo en plan, o sea, la divulgación y demás de estos temas que me encantan. Y nada, tengo eso, mi página web es redondocuevas.es, fácil, que son mis apellidos, y ahí está un poco todo esto detallado. Sí, pondremos toda la info esta que nos comentas de contacto, ¿vale? Tanto en la descripción como en los comentarios, ¿vale? Para que las personas que estén interesadas pues te encuentren fácil y no se pierdan, ¿vale? Por Vale. último, Lucía, me gustaría, bueno, aparte de darte las gracias por venirte y pasarte por aquí, si nos puedes recomendar o si sabes de algún otro profesional que tenga un mensaje que merezca ser, digamos, difundido a la población, que nos recomendase por tu parte al próximo invitado, si quieres.
Pues sí, genial. Bueno, tengo varios, pero bueno, justamente mira, que hemos estado hablando de la histaminosis y demás, si no lo habéis entrevistado todavía, al doctor Ismael San Mauro, que para mí es el referente en estos temas en España, pues seguro que aporta muchísimo valor. Vale, pues le vamos a enviar este corte para hacerle un poquito de presión social, para que vea que no Vale, ha salido de mí, que ha salido de ti, genial. y a ver si acepta y viene un ratillo a hablar con nosotros. Pues, Muy bien. Lucía, muchas gracias por haber venido, por pasarte un rato. Tienes una habilidad para explicar las cosas súper sencilla, súper fácil. Creo que es mucho de valorar y que las personas que hayan visto ese vídeo se van con, por lo menos con el conocimiento de qué es el SIBO, de más o menos de cómo se aborda, de si tienen personas cercanas que le pueda estar pasando, de si incluso a ellos mismos le puede estar pasando. Y yo creo que eso tiene mucho valor. Así que nada, que te damos muchas gracias por haberte pasado por aquí y si quieres decir algo antes de despedirnos. Muchas gracias a ti y a vosotros por contar conmigo y por hacer esta labor de divulgación que tan importante es. Gracias. Sí, pues nada, seguramente nos veamos en próximas ocasiones. Así que nada, que a Fenomenal. todos los que hayan visto esta entrevista, volvemos a recordar que si no se queréis perder ninguna entrevista más, suscribiros, dejadnos los comentarios con las dudas y nada, nos vemos en la próxima. Muy bien, un placer, Alejandro. Chao.